Yo creo que el artista de alguna forma lo que hace es como transmitir una especie de energía espiritual de su cerebro a la materia y que la materia que recibe esa especie de energía espiritual y mental luego va a tener que ser capaz de irradiarla. Tú tienes que poner todo eso ahí y luego ese objeto, ya sin que estés tú ahí presente, va a tener que emanar esa experiencia. Y eso es lo que pasa con las obras de arte. O sea, cuando están guardadas, mueren y solamente vuelven a la vida cuando tienen una persona enfrente que las recibe. Yo soy Pedro Reyes, soy escultor y yo también soy mexicano. Yo crecí en una familia de ingenieros y científicos. De hecho, no había mucho arte en donde crecí, pero mis padres y mis abuelos constantemente me daban clases. Mi padre me enseñó dibujo técnico, no era un dibujo para expresar tus sentimientos, era un dibujo para dar instrucciones de cómo construir algo. Me dio entendimiento de la tercera dimensión y me di cuenta de que si podía dibujarlo, podía construirlo. La arquitectura me dejó un sesgo importante que es resolver problemas. Cuando uno es arquitecto, pues tienes un programa de necesidades que tienes que traducir de forma que tu solución plástica responda a esas necesidades y cumpla ese programa de funciones. Y por eso es que mucho de mi arte siempre busca tener algún tipo de dimensión que no sea solamente la estética, sino que también aborde otro tipo de problemas. A veces son problemas sociales, educativos, ambientales, pero me gusta mucho la parte de buscar soluciones. Creo que eso fue algo que me marcó mucho de haber estudiado arquitectura y me tardé mucho tiempo en luego ya darme cuenta que también podía hacer obras de arte que no tenían que tener esa misión, que podían ser obras cuyo único objetivo fuera la contemplación o el goce estético. Al mismo tiempo que estudiaba arquitectura, empecé a interesarme por el arte. Iba de oyente a la Esmeralda o a la Escuela Nacional de Artes Plásticas y además a muchas exposiciones, al punto que decidí abrir mi propio espacio y estuve operando ahí cerca de 6 años. Es decir, no estudié propiamente arte, pero creo que hay algo que me funcionó, que es que en lugar de yo ir a tocar puertas, más bien yo invitaba. Y en ese sentido hice amistades muy bellas con personas que a la fecha admiro mucho y de las que aprendí muchísimo. Existe el mito de que ser artista es que te vas a morir de hambre, ¿no? Pero en realidad lo que tiene el artista es pensamiento crítico y en una época en donde muchas de las profesiones están siendo automatizadas, el tener el entrenamiento de poder reconocer el valor de una idea es una capacidad única que sí tiene mucho valor. Entonces, si lo que haces es realmente bueno, va a jalar. La escultura puede ser algo que practiques de una forma clásica, como es el modelado o la talla directa en piedra, o algo que puede ser pensar la estructura y de una sociedad o de una comunidad de personas, en donde tu material escultórico pues, son las relaciones interpersonales.
pero al mismo tiempo pues estoy rodeado de estas piedras y me gusta esa especie de paradoja en donde tanto trabajo de una forma muy clásica, recuperando técnicas ancestrales como es la talla en piedra, o inventando la definición misma de lo que puede ser la escultura, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, estoy haciendo un proyecto de activar bibliotecas y eso lo considero una escultura social. Recientemente activamos la biblioteca del Museo Carrillo Gil y es muy bello que una biblioteca que había estado 50 años cerrada, esos libros que habían estado ahí presos, ¿no? Ahora ya pueden irse con sus lectores, ¿no? Y esa biblioteca está volviendo a la vida. Los libros florecen en la mente de un lector. También tenemos discos que tú puedes llevarte a tu casa. Si no tienes tocadiscos, te prestamos un tocadiscos portátil que tenemos ahí. Y también abrimos la primera biblioteca de arte, que es una biblioteca que tiene diferentes tipos de obra: fotografía, pintura, dibujo, cartel, grabado, etc. Y puedes llevarte una obra de arte a tu casa, disfrutarla, tener ese contacto íntimo que normalmente puede durar unos minutos cuando estás en el museo, pero tú puedes tenerla en tu casa. Pero también la intención es, pues básicamente, activar otras bibliotecas de México. Ese es el concepto de escultura social. ¿Cómo construyes una estructura que permita el flujo de esa energía mental que está capturada en los libros y que tiene que llegar a la cabeza de la gente? Eso solo va a lograrse si las personas tienen tiempo para leer. Y para leer un libro, te tienes que acostar con él. Tienes que llevarte el libro a tu casa y llevártelo al baño y llevártelo a la cama, llevártelo al café y tienes que estar con todas partes. El libro lo tienes que llevar a todas partes para que realmente alcances a leer una novela de 500 páginas, ¿no? Para persuadir a otras bibliotecas de que abrieran y dejaran prestar los libros, pues tenía que empezar yo por mi biblioteca personal, ¿no? O sea, porque me dicen, bueno, ¿tú prestarías tus libros? Sí. En realidad, lo que pasa hoy en día es que las bibliotecas son cárceles de libros, porque no dejan salir a los libros. De 7.500 bibliotecas públicas que hay en el país, a lo mucho el 1% presta libros a domicilio. Una biblioteca que no presta libros no cumple su función. Una biblioteca no es una colección de libros que están guardados para que no se maltraten, ¿no? Una biblioteca es una cultura de préstamo. Es la única institución que ha logrado sobrevivir desde la antigüedad hasta el mundo actual, en donde no hay absolutamente nadie que esté lucrando con esa intención de compartir el conocimiento. No hay problema en el mundo que la respuesta no esté escondida en algún libro. Problemas formales o problemas existenciales o de cualquier índole. Siento que los libros es una de las herramientas más importantes del estudio porque todo mi trabajo tiene siempre una investigación y necesito pues ese catálogo de referencias para poder informar la práctica, ¿no? Y básicamente lo importante aquí es la cultura de acceso y la construcción de ciudadanía. Lo que más me gusta también es de repente producir algo que otra persona usa. Es decir, las ideas solamente empiezan a vivir si alguien las copia. Y yo de hecho creo que no hay que tener miedo a copiar, porque en el proceso de copiarle a alguien es casi inevitable que lo que tú hagas va a salir distinto.
Para mí México es el mejor país del mundo. Siento que es una cultura que es increíblemente universal porque tiene una constitución híbrida de muchos lugares. A veces se ha visto con cierto escepticismo el ser nacionalista, pero el nacionalismo en México es parte de la decolonización que necesitamos hacer. O sea, conocemos mejor los mitos griegos que los mitos aztecas. Y sobre todo a mí lo que más me gusta de México es su ética de trabajo. Somos, yo creo que, el pueblo más trabajador del mundo. Para mí, mi taller es el paraíso. O sea, me cuesta trabajo irme de vacaciones porque lo que más amo en mi vida es estar en mi taller trabajando con mi equipo. Existe el mito de que en México no hacemos las cosas bien, y no es verdad. En México somos unos obsesivos en donde yo sé que, por ejemplo, cuando estoy haciendo arquitectura o escultura, puedo imaginar soluciones y acabados que nadie más en el mundo va a ser capaz de hacer. Nuestra capacidad de factura y de cuidado del trabajo hecho a mano en México es inigualable. En cualquier otro lugar te van a decir, no, eso solo lo puede hacer un robot, es muy difícil. Yo creo que el mexicano no conoce la palabra imposible. Es algo que realmente podemos hacer cosas o de un detalle minucioso o de una escala monumental. Ahorita tengo una exposición, por ejemplo, en Nueva York y me dicen, ¿y cómo lograste hacer esto? O sea, pues solamente en México.